No cometas este error. Podría estar bloqueando tus oraciones y alejándote de Dios sin que lo sepas. Muchos creyentes ayunan, pero no ven resultados. Oran, pero el cielo parece estar cerrado. Hoy te llevaré en un viaje profundo hacia el verdadero significado del ayuno según la Biblia, un viaje que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. El ayuno malinterpretado y subestimado por muchos, es en realidad una poderosa expresión de búsqueda y entrega a Dios. No solo se trata de abstenerse de comida, sino de un acto de arrepentimiento, humillación y conexión divina. Descubriremos juntos 3 secretos bíblicos que revelan cómo el ayuno puede transformar no solo tu espiritualidad, sino también cómo percibes y enfrentas la crisis de la vida. Prepárate, porque lo que vamos a revelar hoy sobre el ayuno podría ser justo lo que necesitas para desbloquear el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu experiencia espiritual. Empecemos con el primer secreto, el ayuno en el Antiguo Testamento. Para muchos, el ayuno se percibe únicamente como una abstención de alimentos durante un tiempo determinado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, esta práctica iba mucho más allá de una simple renuncia física. El ayuno era una expresión profunda de arrepentimiento, humildad y una búsqueda intensa de Dios. No se trataba solo de dejar de comer, sino de un acto de entrega total en el que el alma clamaba por una intervención divina. El pueblo de Israel recurría al ayuno en tiempos de crisis, cuando enfrentaban amenazas, buscaban respuestas de Dios o deseaban reconciliarse con Él tras reconocer sus pecados. El ayuno no era solo un sacrificio visible, sino un movimiento espiritual que implicaba al corazón, la mente y el espíritu. Era una forma de decirle a Dios: mi sustento real no es el pan, sino tu presencia y tu gracia. Uno de los episodios más extraordinarios en la Biblia sobre el ayuno se encuentra en el libro de Jonás. Dios envió a este profeta a advertir a la gran ciudad de Nínive sobre su inminente destrucción debido a su maldad. Al escuchar el mensaje, el rey y todo el pueblo no se resistieron ni endurecieron sus corazones, sino que inmediatamente se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron a Dios con un corazón arrepentido. Lo más asombroso es que este ayuno no solo involucró a los habitantes de la ciudad, sino incluso a los animales, quienes tampoco fueron alimentados. Jonás 3:5-10. Este acto demostraba la seriedad con la que asumían su arrepentimiento y su deseo de hallar misericordia ante Dios. Y el resultado fue asombroso. Dios vio su sincero arrepentimiento y decidió perdonarlos, revocando el juicio que estaba por venir. En varios pasajes del Antiguo Testamento, vemos que el ayuno era una herramienta clave en momentos de angustia y batalla espiritual. Un claro ejemplo de ello es el rey Josafat, quien, al enfrentarse a una gran coalición de ejércitos enemigos, proclamó un ayuno en toda Judá. En lugar de confiar en su poder militar, dirigió su mirada a Dios y buscó su dirección. Segunda de Crónicas 23. Como respuesta, Dios les otorgó una victoria milagrosa sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. Otro personaje bíblico que usó el ayuno en un momento importante fue la reina Esther. Al enterarse del decreto que buscaba exterminar a su pueblo, pidió a todos los judíos que ayunaran durante 3 días y 3 noches antes de presentarse ante el rey para interceder por su nación. Esther 4:16. Este ayuno reflejaba total dependencia de Dios y un clamor desesperado por su intervención. Como resultado, Dios abrió camino para la salvación del pueblo judío. El ayuno en el Antiguo Testamento no era un simple rito vacío ni una práctica mecánica. Dios dejó claro que el verdadero ayuno no consistía solo en abstenerse de comida, sino en una transformación interna que llevaba a la justicia y la misericordia. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo por ayunar de manera superficial mientras mantenían actitudes egoístas y opresivas. En este pasaje, Dios explica que el ayuno que realmente le agrada es aquel que va acompañado de justicia, liberación de los oprimidos y ayuda a los necesitados. Este principio sigue vigente hoy. Ayunar no es solo una disciplina espiritual, sino un recordatorio de que nuestra mayor necesidad no es física, sino espiritual. Es una oportunidad para acercarnos más a Dios, reconocer nuestra dependencia de Él y experimentar su poder en nuestras vidas. Otro personaje bíblico es el rey David, una de las figuras más emblemáticas de la historia. Comprendía el poder del ayuno en su vida, que no solo veía como un ritual, sino como un medio para fortalecer su conexión con lo divino. En el Salmo 35:13, declara que humillaba su alma con ayuno, revelando así que esta práctica trascendía la simple abstención de alimento. Era una forma de expresar su vulnerabilidad, su anhelo de guía y su reconocimiento de que, más allá de su poder como rey, había una autoridad suprema a la cual debía rendirse.
Uno de los momentos más conmovedores en los que David recurrió al ayuno se encuentra en 2 Samuel 12. Cuando su hijo enfermó gravemente, él se postró en súplica, negándose a comer, clamando con todo su ser por un milagro. Este episodio muestra que el ayuno no era un acto vacío, sino una manifestación tangible de su fe, de su deseo de transformar una situación adversa a través de la intervención divina. Más allá del desenlace, la historia resalta una enseñanza fundamental. El ayuno no es un instrumento de negociación con lo celestial, sino una vía de entrega y confianza absoluta. Si observamos otras figuras del Antiguo Testamento, encontramos que el ayuno era una herramienta poderosa utilizada en momentos críticos. Moisés ayunó en el monte Sinaí antes de recibir los mandamientos, mostrando que el ayuno preparaba el corazón para recibir revelaciones trascendentales. Esther, enfrentada a una situación de vida o muerte para su pueblo, llamó a un ayuno colectivo antes de arriesgarse a interceder ante el rey, lo que resalta cómo el ayuno podía unificar a las personas en una causa común y darles fortaleza para enfrentar desafíos inmensos. Hoy en día, aunque el contexto es diferente, el principio sigue siendo el mismo. El ayuno no es solo una práctica del pasado, sino una disciplina que puede traer claridad mental, renovación emocional y una conexión más profunda con lo espiritual. En un mundo lleno de distracciones, detenerse para reflexionar y enfocarse en lo trascendental puede marcar la diferencia. No se trata solo de privarse de algo, sino de abrir espacio para lo esencial, para escuchar con mayor sensibilidad, para fortalecer el carácter y cultivar una fe más firme. Desde una perspectiva moderna, muchos encuentran en el ayuno una herramienta para mejorar su enfoque, superar obstáculos personales y fortalecer su autodisciplina. En un mundo acelerado, donde las preocupaciones y el ruido constante pueden nublar nuestra visión, el ayuno se presenta como una oportunidad para hacer una pausa y redescubrir lo que realmente importa. A menudo, en el Antiguo Testamento, el ayuno iba acompañado de cilicio y ceniza. Este detalle, que hoy en día podría parecer insignificante, tenía un significado profundo. Cubrirse de cenizas era una señal externa de un arrepentimiento interno. Era una forma de demostrar que la persona estaba dejando de lado la vanidad, el orgullo y la autosuficiencia para someterse completamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Daniel, en su ferviente búsqueda del Señor, no solo ayunó, sino que también se vistió de cilicio y se cubrió de cenizas, Daniel 9:3. Este tipo de actitud mostraba un deseo genuino de transformación y no solo una práctica religiosa vacía. El libro de Joel también hace un fuerte llamado al ayuno como un medio de arrepentimiento y restauración espiritual. Dios, a través del profeta, ordena al pueblo que regrese a él con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Esto deja claro que el verdadero ayuno bíblico no era un simple ritual, sino un acto de quebrantamiento sincero. Más que una privación de alimento, el ayuno era una invitación a un cambio de vida, a un reencuentro genuino con Dios. Servía como recordatorio de que la carne debía estar sujeta al espíritu y de que ninguna necesidad física era más grande que la necesidad de estar en la presencia del Creador. Muchos personajes bíblicos recurrieron al ayuno en momentos decisivos. Moisés ayunó durante 40 días en el monte antes de recibir las tablas de la ley, Éxodo 34:28. David ayunó en señal de duelo y arrepentimiento, 2 de Samuel 12:16. Esdras ayunó mientras pedía protección divina para su viaje, Esdras 8:21. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías 1:4. Esther convocó un ayuno nacional antes de interceder por su pueblo ante el rey, Esther 4:16. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que el ayuno nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio para conectarse con Dios y buscar su intervención. Otra lección poderosa que nos enseña el Antiguo Testamento sobre el ayuno es que no funcionaba como una especie de moneda de intercambio con Dios. No era una práctica mecánica para intentar manipular al Señor o forzarlo a actuar de cierta manera. En Isaías 58, Dios reprende al pueblo por ayunar de forma equivocada. Ayunar sin un verdadero arrepentimiento no tiene sentido. Dios deja claro que de nada sirve privarse de comida si el corazón sigue lleno de injusticia y egoísmo. El verdadero ayuno agrada a Dios cuando viene acompañado de una transformación de vida, un compromiso real con la justicia y la misericordia. En nuestro caminar espiritual, el ayuno se presenta como una práctica ancestral que, desafortunadamente, muchos han desvirtuado en la modernidad, tratándolo como un mero ejercicio de privación física o como un medio para solicitar favores divinos. Sin embargo, su esencia va mucho más allá de la simple abstinencia. Es un llamado a una transformación profunda y a una comunión íntima con Dios. En las Escrituras, el ayuno se utilizaba como una respuesta a las crisis espirituales o materiales, no solo como un acto de penitencia,
sino como una manifestación de la búsqueda sincera de Dios. En el libro de Esdras, por ejemplo, vemos cómo el pueblo se reunió para ayunar y buscar de manera ferviente la protección divina antes de emprender un viaje peligroso. Aquí, el ayuno se revela como un acto de humildad y dependencia total de la providencia de Dios, mostrando que más allá de la abstinencia de comida, es una entrega del espíritu. En tiempos recientes, figuras como el reverendo Martin Luther King han utilizado el ayuno como una herramienta poderosa para la reflexión espiritual y la protesta pacífica. Martín ayunaba como parte de su disciplina espiritual en la lucha por los derechos civiles, buscando no solo la justicia social, sino una purificación personal y comunitaria que alineara sus acciones con los preceptos divinos del amor y la paz. El concepto del ayuno como respuesta a la crisis sigue siendo relevante hoy. En momentos de desastres naturales o crisis humanitarias, comunidades religiosas de todo el mundo se han unido en ayunos colectivos, buscando la guía y la intervención divina, no solo para superar las dificultades, sino para fortalecer la solidaridad y la resiliencia comunitaria. Estos momentos reflejan cómo el ayuno puede ser un catalizador para la transformación espiritual y social, movilizando a las personas no solo hacia la introspección sino hacia acciones concretas de ayuda y apoyo mutuo. El ayuno debe ser visto como una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. Es un tiempo para silenciar las distracciones del mundo y escuchar más atentamente la voz divina. En la quietud del ayuno, podemos encontrar claridad y revelaciones que se ocultan en el ruido cotidiano. San Agustín, en sus Confesiones, hablaba del ayuno no solo como renuncia, sino como un espacio de encuentro con Dios, donde el alma, aligerada de las cargas terrenales, puede elevarse hacia lo celestial. El ayuno también debe ser un espejo de nuestra vida espiritual, reflejando los cambios que estamos dispuestos a hacer en nuestro interior. No se trata de un acto aislado de privación, sino de un proceso continuo de conversión que implica la mente, el cuerpo y el espíritu. Al ayunar, somos llamados a renunciar a los vicios y a cultivar virtudes, reemplazando la ira con la paciencia, el egoísmo con la generosidad y la duda con la fe firme. El hambre física nos recuerda una verdad más profunda. Existe un hambre en el alma que solo Dios puede saciar. El ayuno nos enseña que, más allá del pan que sostiene el cuerpo, necesitamos el pan de vida, que es Jesucristo. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de aprender a depender completamente de Dios, reconociendo que nuestra verdadera satisfacción no está en lo material, sino en su presencia. Cuando ayunamos, no estamos simplemente haciendo un sacrificio visible. Si nuestro corazón no está entregado a Dios, el ayuno pierde su verdadero propósito. El ayuno sin transformación es solo hambre. Pero cuando lo hacemos con la actitud correcta, se convierte en un proceso de renovación interior, de acercamiento sincero al Señor y de alineación con su voluntad. Si miramos el ayuno en el Antiguo Testamento, veremos que nunca fue solo una costumbre religiosa. Fue un camino de búsqueda, de quebrantamiento, de preparación para escuchar la voz de Dios. Quienes comprendieron esto descubrieron que el ayuno no solo impacta el cuerpo, sino que toca el espíritu, transforma la mente y fortalece la fe. Algo que muchos no han entendido sobre el ayuno y que puede cambiar por completo nuestra forma de verlo. Algo que, si lo descubrimos, hará que nuestra relación con Dios alcance una profundidad que nunca imaginamos. ¿Estamos listos para conocerlo? Avancemos al segundo secreto. El verdadero propósito del ayuno no es solo sacrificio, sino transformación. A través del ayuno, Dios espera más que una simple abstinencia, espera una transformación en nuestras vidas. Este concepto es fundamental para comprender el valor que Dios asigna a esta práctica, que va más allá de la simple abstinencia de alimentos. El ayuno, según la visión bíblica, no es solo una tradición o un rito de sufrimiento físico, sino una invitación a un cambio radical de vida. Es un momento de introspección, donde el individuo se enfrenta a sus debilidades y se abre a una guía y purificación espiritual. Un ejemplo emotivo y a menudo pasado por alto de ayuno transformador se encuentra en la historia de Ana, madre del profeta Samuel. Ana, afligida por su infertilidad y angustiada por las burlas de su rival, se presenta en el templo para ayunar y orar fervientemente por un hijo. Su ayuno no era solo un acto de privación, sino un profundo derramamiento de su alma ante Dios, lo que finalmente llevó a una bendición transformadora en su vida y en la historia de Israel. Uno de los ejemplos más elocuentes del propósito transformador del ayuno se encuentra en la historia de Nínive en el libro de Jonás. Cuando el profeta Jonás predica a los ninivitas sobre la destrucción venidera debido a sus maldades, la ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde, se sumerge en un ayuno riguroso. Este no era un mero acto de privación, sino un símbolo de arrepentimiento sincero y un deseo colectivo de cambio moral y espiritual. El ayuno de Nínive resultó en la compasión de Dios,
quien vio la sinceridad de su transformación y les perdonó. En el mundo contemporáneo, figuras como Mahatma Gandhi utilizaron el ayuno no solo como una herramienta para la protesta política, sino como un medio para fomentar la paz y la reconciliación. Gandhi ayunaba para purificar su propio espíritu y como un acto de resistencia no violenta contra la opresión, mostrando cómo el ayuno puede ser un acto poderoso de transformación personal y social. Isaías 58 no solo critica el ayuno superficial, sino que redefine lo que debería ser un verdadero ayuno a los ojos de Dios. El verdadero ayuno, según este pasaje, implica actuar con justicia, liberar a los oprimidos y romper toda forma de yugo. En este contexto, el ayuno se convierte en una poderosa declaración de fe activa, no solo reflexionando internamente sino actuando externamente en maneras que reflejan los principios del reino de Dios. Este enfoque nos obliga a preguntarnos, ¿nuestras prácticas de ayuno nos llevan a tomar acciones concretas que reflejan la justicia, la misericordia y la compasión que Dios requiere de nosotros? El verdadero ayuno debe inspirarnos a adoptar un estilo de vida que abogue por la liberación y el bienestar de los demás, especialmente los menos afortunados. El desafío para los creyentes modernos es integrar el verdadero espíritu del ayuno en su vida diaria. Esto podría significar ayunar de maneras que van más allá de la comida, ayunar de hablar mal de los demás, de pensamientos negativos o de comportamientos que dañan nuestras relaciones. Cada acto de ayuno de estas negatividades puede ser un paso hacia una transformación más profunda, alineándonos más estrechamente con los deseos de Dios para nuestra vida y comunidad. El ayuno es una disciplina espiritual profundamente arraigada en muchas tradiciones religiosas del mundo, no solo como un acto de abstinencia, sino como una vía para alcanzar una mayor profundidad espiritual y compromiso con prácticas de vida más santas y compasivas. En la fe cristiana, el ayuno es visto no solo como una renuncia temporal a la comida, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación personal, permitiendo a los creyentes acercarse más a Dios y fortalecer su fe. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue ayunar durante 40 días y 40 noches en el desierto, Mateo 4:2. Este tiempo no fue solo una demostración de resistencia física, sino un acto de profunda dependencia del Padre. Jesús sabía que el ayuno era necesario para enfrentar las tentaciones y estar fortalecido para la misión que le esperaba. A menudo, cuando alguien empieza a ayunar, lo primero que nota es el hambre, el dolor de cabeza o la debilidad física. Estas sensaciones pueden llevar a la desmotivación y a cuestionar si realmente vale la pena continuar. Sin embargo, el verdadero ayuno no es sobre el cuerpo, sino sobre el espíritu. Es una declaración de dependencia total en Dios, una forma de decirle, Señor, mi alimento no es solo el pan, sino tu palabra y tu presencia, Mateo 4:4. Cuando el ayuno se realiza con el corazón correcto, se convierte en un proceso de renovación espiritual. No se trata de demostrar fuerza de voluntad humana, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Dios deja claro que el ayuno verdadero no es solo abstenerse de comer, sino acompañarlo con actos de justicia, misericordia y amor. Dios dice, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto significa que el ayuno no puede ser un acto meramente individual, debe llevarnos a ser más sensibles al dolor ajeno. Si después de ayunar seguimos con el mismo egoísmo, indiferencia y dureza de corazón, entonces hemos perdido su verdadero propósito. El ayuno no solo es un acto de disciplina espiritual, sino una estrategia poderosa contra las fuerzas espirituales del mal. En la historia del joven poseído por un espíritu inmundo, los discípulos intentaron liberarlo, pero no pudieron. Jesús explicó que algunos tipos de opresión espiritual solo pueden ser destruidos a través de la combinación de oración y ayuno. Actualmente, hay luchas en la vida cristiana que no pueden resolverse con esfuerzo humano, sino con intervención divina. El ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu para resistir tentaciones, romper cadenas de opresión y recibir dirección de Dios en tiempos de incertidumbre. Para que el ayuno sea efectivo, debe estar acompañado de oración y una actitud de entrega genuina a Dios. No se trata de hacer un sacrificio visible mientras el corazón sigue lleno de orgullo, impaciencia o falta de amor. Un ayuno poderoso es aquel que produce frutos espirituales, mayor paciencia, humildad, dominio propio y sensibilidad a la voz de Dios. Cuando ayunamos con la motivación correcta, experimentamos un despertar espiritual. Nuestras oraciones se vuelven más intensas, nuestra mente más clara y nuestra fe más fuerte. Nos volvemos más receptivos a la dirección de Dios y somos equipados para enfrentar desafíos con una confianza renovada. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más poderosas, pero también una de las menos comprendidas.
Aquellos que ayunan con entendimiento adquieren una mayor autoridad sobre su propia carne y sobre las fuerzas que buscan desviarlos del propósito divino. No es solo un acto de renuncia, sino una estrategia de empoderamiento espiritual. Vivimos en un mundo que nos bombardea con estímulos constantes. Desde la publicidad hasta las redes sociales, todo está diseñado para captar nuestra atención y alimentar los deseos de la carne, comodidad, placer inmediato y satisfacción efímera. Sin embargo, el espíritu anhela algo diferente. Anhela profundidad, comunión y verdad. Es aquí donde el ayuno juega un papel importante. Nos enseña a decir no a la carne y sí a Dios. Cuando ayunamos, estamos entrenando nuestra voluntad. Nos volvemos más conscientes de nuestros impulsos y aprendemos a someterlos a un propósito mayor. Es similar a un atleta que se prepara para una competencia. No se priva de ciertos alimentos porque quiera sufrir, sino porque entiende que esa disciplina le dará una ventaja, lo hará más fuerte y más resistente. De la misma manera, cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos físicos, estamos más preparados para obedecer a Dios en otras áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas se enfocan en lo que están dejando de comer, en la fatiga que sienten o en el tiempo que falta para terminar el ayuno. Es un tiempo de profunda intimidad con Dios, donde nuestra voluntad se alinea con la suya. Cuando Jesús ayunó en el desierto, no lo hizo para demostrar resistencia física, sino para prepararse espiritualmente para la misión que tenía por delante. Su ayuno no lo debilitó, sino que lo fortaleció. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Dios no solo quiere que renunciemos a algo temporalmente, sino que desea cambiar nuestra perspectiva de manera permanente. El ayuno nos enseña a depender menos de lo terrenal y más de lo eterno. Nos desafía a cambiar, a buscar la justicia, a amar más a los demás y a acercarnos a Dios con un corazón sincero. Uno de los mayores secretos del ayuno es que no se trata de perder algo, sino de ganar. Ganas claridad mental, sensibilidad espiritual y una conexión más profunda con Dios. Aquellos que han experimentado el poder del ayuno con entendimiento saben que nunca volverán a ayunar de la misma manera. Pero aún hay un misterio más profundo en el ayuno, algo que Jesús enseñó y que pocos han comprendido completamente. No es solo un acto personal, sino una herramienta poderosa para liberar cargas, romper cadenas y traer cambios no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿estamos listos para descubrirlo y aplicarlo? Porque aquellos que entienden este secreto, nunca volverán a ser los mismos. Nuestro tercer secreto revela cómo Jesús transformó la práctica del ayuno, elevándolo a un nuevo nivel. En el Nuevo Testamento, Jesús reformuló el concepto de ayuno, enfatizando su importancia como un acto íntimo y personal entre el individuo y Dios, más allá de las demostraciones externas de piedad. Esta transformación del ayuno subraya una invitación a una práctica más profunda y significativa que simplemente abstenerse de comer. En el mundo contemporáneo, figuras como el Papa Francisco han reiterado esta visión del ayuno como una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. El Papa a menudo habla del ayuno no solo en términos de abstención de alimentos, sino como una oportunidad para abstenerse de vicios y comportamientos negativos, promoviendo así una forma de purificación y renovación espiritual que está alineada con las enseñanzas de Jesús. El ayuno también puede ser un catalizador para la acción comunitaria y la solidaridad. Al optar voluntariamente por la privación, podemos desarrollar una mayor empatía por aquellos que sufren involuntariamente la escasez y el hambre. Esta práctica puede llevar a un compromiso más profundo con actos de caridad y programas de ayuda, mostrando cómo una disciplina personal puede tener repercusiones sociales significativas. Jesús destacó que el verdadero valor del ayuno radica en su capacidad para fortalecer la relación personal con Dios. Esta enseñanza desafía a los creyentes a revisar sus intenciones y a enfocar su práctica de ayuno hacia una exploración más profunda de su fe y no hacia la obtención de la aprobación social. La instrucción de Jesús sobre mantener el ayuno en secreto, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, es una poderosa metáfora para mantener la pureza de la intención en nuestra vida espiritual. Esto nos enseña que las verdaderas transformaciones ocurren en el interior y no necesitan ser validadas por reconocimientos externos. El concepto de ayuno, como Jesús lo expuso, trasciende las prácticas rituales para convertirse en una experiencia profundamente espiritual que nos conecta directamente con Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús con la inquietud sobre el ayuno, Él les proporcionó una perspectiva que cambiaría para siempre el entendimiento de esta práctica. Jesús utilizó la metáfora del novio para ilustrar un tiempo de celebración y comunión en su presencia, un tiempo en el cual el ayuno no tenía lugar. Sin embargo, destacó que llegaría un momento, en su ausencia,
donde el ayuno se transformaría en una expresión significativa de la búsqueda y la cercanía a Dios. Esta enseñanza rompe con la visión tradicional de ayunar simplemente como un acto de privación. Jesús, al definir el ayuno no como una obligación sino como una opción de conexión espiritual, nos invita a redescubrirlo como una práctica que profundiza nuestra relación con lo divino. Esta práctica se convierte en una herramienta poderosa, no solo para reforzar nuestro espíritu sino también para enfrentar los retos espirituales y tentaciones, tal como Jesús demostró durante su retiro en el desierto. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús eligió aislarse y ayunar, preparando su espíritu para los desafíos venideros. Este acto de ayuno no fue solo una demostración de resistencia, sino una afirmación de su dependencia y confianza en Dios, fortaleciéndolo frente a las tentaciones más duras. Aquí, Jesús no solo nos enseña la importancia del ayuno como preparación espiritual, sino que también nos muestra cómo esta práctica puede equiparnos con la fuerza necesaria para superar las adversidades. El ayuno, por lo tanto, no debe ser visto como una mera abstención de alimento, sino como una estrategia espiritual que nos prepara para vivir una vida de mayor propósito y poder en Cristo. Nos enseña a despojarnos de las dependencias mundanas y a fortalecer nuestra alma, permitiéndonos no solo estar más cerca de Dios, sino también ser más efectivos en nuestra misión como creyentes. También nos prepara para desafíos espirituales que no pueden enfrentarse solo con esfuerzo humano. Con esta nueva perspectiva que trajo Jesús, el ayuno dejó de ser un simple ritual y se convirtió en un instrumento de preparación y fortalecimiento espiritual. Nos ayuda a discernir la voz de Dios, nos enseña a depender de Él y nos equipa para las batallas que vendrán. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un puente que nos conecta con el Creador de una manera más profunda e íntima. A lo largo de la historia, esta práctica ha sido una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, la renovación del alma y la búsqueda de la voluntad divina. Pero, ¿realmente comprendemos su propósito más profundo? Hoy en día, muchas enseñanzas sobre el ayuno lo presentan como un acto religioso más, un requisito o una simple tradición. Algunos lo ven como un medio para recibir bendiciones, otros lo practican con la esperanza de obtener respuestas rápidas a sus oraciones. Sin embargo, Jesús nos reveló que el ayuno va mucho más allá de una práctica externa. Es un acto de entrega total que transforma el corazón y nos prepara para recibir más de Dios. En la era contemporánea, aunque el ayuno es frecuentemente discutido dentro de los círculos eclesiásticos, su propósito esencial a menudo se ve oscurecido por interpretaciones que lo reducen a una mera herramienta para obtener favores divinos, o en el otro extremo, como un ritual más en el calendario religioso. Por otro lado, la enseñanza de Jesús sobre el ayuno va mucho más allá de estas concepciones limitadas. Nos muestra que el ayuno es un medio para purificar nuestro ser, alinearnos con la voluntad divina y prepararnos para enfrentar desafíos tanto personales como espirituales. La relevancia del ayuno se magnifica en estos tiempos modernos, caracterizados por la constante distracción y el ruido que pueden desviar nuestra atención de lo espiritual a lo mundano. El ayuno actúa como un verdadero reseteo espiritual, permitiéndonos cortar con las cadenas de las distracciones diarias y reconectar con lo fundamental, nuestra relación con Dios. Este no es un escape de la realidad, sino un enfoque renovado que fortalece nuestra capacidad para vivir de manera más plena y consciente en el mundo. Los beneficios del ayuno van más allá del crecimiento espiritual individual. También incluyen la liberación de ataduras emocionales y físicas, una renovada claridad mental y una experiencia de comunión más profunda con Dios. Jesús nos enseñó que el ayuno es una puerta hacia una relación más intensa y auténtica con el Padre Celestial, una práctica que nos invita a dejar atrás lo superficial y abrazar una existencia de mayor significado y conexión espiritual. En esta era de información y a veces desinformación, el ayuno se presenta no solo como una tradición del pasado, sino como una herramienta esencial y vigorizante para todo aquel que busca una vida llena con la presencia y guía de Dios. Al ayunar de la manera que Jesús propuso, no solo renunciamos a alimentos o placeres temporales, sino que abrimos nuestro corazón a recibir más de Dios, lo que transforma el ayuno en un camino hacia la revelación y el empoderamiento espiritual. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre otras prácticas y enseñanzas que podrían haber sido mal interpretadas o no completamente reveladas por las instituciones religiosas. ¿Qué más podríamos redescubrir que nos acerque a una vida más plena y al verdadero propósito que Dios tiene para nosotros? Este es un llamado a explorar más profundamente, no solo el ayuno, sino todas las dimensiones de nuestra fe, para vivir de manera más auténtica y poderosa en la presencia de Dios. Cuéntame en los comentarios, ¿ya practicabas el ayuno de esta manera o descubriste algo nuevo hoy? Me encantaría conocer tu experiencia y tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos, llenos de enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual.
Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y sumérgete en otra revelación poderosa que puede cambiar tu caminar con Dios.